Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, porque nosotros somos cambiados por la profecía de la palabra. Y el Señor nos habla que somos tesoros en vasos de barro. Y claramente dice que el Señor quiere que salga lo oculto y lo vergonzoso de nuestro corazón. Ahora, el Padre que nos llamó y el Hijo que nos compró tiene un pacto con nosotros. Dice que todas las cosas de nuestra vida van a salir ¿a dónde? A la luz. Siempre. Es su voluntad. Y cuando el Señor saca a la luz lo oculto, lo torcido, lo vergonzoso de tu vida, Él no lo saca para avergonzarte. ¿Para qué lo saca? Lo saca para traer orden en tu vida y para que saques aquello vergonzoso, aquello oscuro, porque el Padre, su voluntad es que te parezcas a Él. Eres su hijo amado, traes la sangre de Jesucristo en tus venas y traes el ADN de tu Padre. Entonces, si hay cosas torcidas, si hay cosas ocultas, Él las va a sacar de una o de otra manera, porque la voluntad del Padre está en el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, dígame, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que la luz que tiene dentro de usted, que es Cristo, resplandezca. Ahora, tiene que entender que cuando vino a Cristo viene todo torcido, es usted una carcacha toda chocada, toda chueca, toda torcida. Y el Padre así la compró. El Hijo así dio su vida por usted, pero le ama tanto que no le va a dejar chocado, ni le va a dejar torcido. La voluntad de Dios es que usted va a ser una carcacha nueva. De ser carcacha va a pasar a ser un Rolls Royce. ¿Por qué? Porque usted es hijo y es hijo amado. Ajá. Entonces, fíjese bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera ¿quién? La luz. Porque Dios mandó, dijo y fue hecho. ¿Y cómo es que cambia tu vida? De la misma manera, eres su hijo. Entonces, conoce la palabra, conoce su voluntad y profetiza sobre tu vida. Y entonces verás una transformación de tinieblas a luz. Pero si tú no lees la palabra, si tú no conoces al diseñador y no la profetizas sobre tu vida, pues vas a seguir siendo la misma carcacha chocada o el mismo cuarto desvencijado. Aquí está el secreto o la llave.
Porque Dios, ¿qué? Mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. No es una religión. Todos aquellos que vienen por religión, quiero decirle que va rumbo al infierno. Todos aquellos que vienen por costumbre, quiero decirle que está perdiendo el tiempo. Dice aquí, resplandeció la luz. Es el que resplandeció, ¿dónde? ¿En dónde? En nuestros corazones. Tu vida estaba llena de tinieblas, pero la luz que entró a tu vida, la orden del Padre es: resplandece sobre las tinieblas. Y cuando nos cae el 20 o hay un insight, cuando el Espíritu Santo trae revelación de esa palabra, empieza a haber un cambio de vida. Ya no soy un esclavo del pecado. Ya no soy un esclavo del temor. ¿Soy qué? Soy un hijo de Dios. Y dice aquí, resplandece ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí hay otro secreto. Toda aquella persona que no tiene un encuentro con Jesús no tiene una revelación del Dios soberano. Toda persona que no tiene un encuentro con Jesús no puede tener un encuentro con el Dios soberano. Porque la única manera de tener un encuentro con el Dios soberano es teniendo un encuentro con el que se lo revela. Y quien se lo revela es su Hijo Jesucristo. No es Buda, no es Mahoma, no es Josefa, no es Marta, no es. Es Jesús, el Hijo de Dios. El único que te viene a revelar la gloria del Padre es Jesucristo. Por eso te digo que si vienes aquí por sentirte bien, estás perdiendo el tiempo. Porque no se trata de eso. Se trata de que el Padre resplandezca en tu manera de vivir. El Padre resplandezca en tu manera de actuar. Y los hijos de Dios resplandecen sobre las tinieblas cuando marcan una diferencia allá donde está todo de cabeza. ¿Y por qué está de cabeza? Muy sencillo, porque no tienen temor de Dios. Y la gente que no tiene temor de Dios es capaz de hacer cualquier aberración. Muy bien. Bueno, bríncate al 10, por favor. Léamelo, por favor. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora bríncate al 8. Vamos a ver el texto con el contexto. Dice que los hijos de Dios llevamos por todas partes, ¿qué? Las marcas de Jesús. ¿Cómo es que tenemos marcas? Ahorita lo va a leer, léamelo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Quien te predique que conocer a Cristo, no vas a tener broncas, todo te va a ir bien, te está predicando un evangelio barato. Venir a Cristo es que te hagas partícipe de la cruz, de sus padecimientos y de sus quebrantos. Por eso dice aquí, estamos atribulados en todo. ¿Por qué? Porque caminar en santidad, allá afuera, no sabes el bullying que te hacen, no sabes la burla que hacen de ti los unos a los otros, porque tú has decidido caminar en santidad. Y dice Pablo, y en apuros, ¿más qué? Más no desamparados, porque el Señor nos ha diseñado para estar en un mundo lleno de tinieblas, pero no somos tinieblas, somos hijos amados con Cristo que resplandece en nosotros para marcar una diferencia. Y entonces cuando te hacen bullying allá enfrente, lo que tienes que hacer es ejercitar el reino. Tienes un padre que te dice que cuántas veces tienes que perdonar, 70 veces 7 en el día. Entonces si te hacen burla 70 veces, tú tienes que aprender a perdonar instantáneamente.
Y debes aprender a ser como tu padre, devolver bien por mal y devolver bendición por maldición, si es que tú eres un hijo que resplandece sobre las tinieblas. Entonces, Él nos ha capacitado. Perdonar no bendice a los de afuera o a los que te hacen burla o a tus enemigos. Perdonar te bendice a ti, te libra de la amargura, te libra del odio, te libra de todas las cosas que te quieren angustiar, te libra de la venganza. Por eso debes aprender a perdonar, como instantáneamente. ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, ¿porque qué? Porque no saben lo que hacen. Ellos tampoco saben lo que hacen. Dice la palabra de Dios que si alguno te vitupera, ¿a quién vitupera? A tu Padre. Y que si alguno te rechaza, no te rechaza a ti. ¿A quién rechaza? A Jesucristo. Y si alguno te agrede, no te agrede a ti. ¿A quién agrede? A Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en las bienaventuranzas que debemos ser bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra nosotros, pero lo digan ¿qué? Mintiendo. Porque cuando tienen razón, vergüenza nos debería de dar. Cierra tus ojos. Precioso Espíritu Santo, la palabra es verdadera. Y la palabra del Señor nos revela que somos tesoros del cielo en vasos de barro. De barro, Dios, para que no nos volvamos orgullosos y la gloria siempre te la demos a ti. Ayúdanos a entender, Señor, que no es una religión. Rompe las cuadraturas, Dios. Rompe la costumbre. Porque si no, el Dios de este siglo, Señor, pondrá un velo de entenebrecimiento en nuestra mente para que no nos amanezca la luz de tu evangelio. Y esa no es tu voluntad. Tu voluntad dice, Señor, que tú ordenaste que de las tinieblas resplandeciese la luz en nuestro corazón, para que la luz que es Cristo ilumine nuestro entendimiento. Y por medio de Cristo vayamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, pero no de derrota en derrota. Perdónanos, porque cuántos años tenemos de conocerte, Dios, y tenemos vidas mediocres, tenemos vidas que no resplandecen. Ayúdanos a entender. Precioso Espíritu Santo, ven y abre nuestro entendimiento y revélanos la voluntad del Padre y quita de nosotros, vamos, pídeselo, quita de nosotros todo velo de entenebrecimiento sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón, y que podamos entender que la voluntad tuya es que resplandezcamos en medio de las tinieblas, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén.